Caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. A nombre del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, le damos la bienvenida a los sábados de acuicultura. Antes de iniciar el evento, vamos a realizar algunas recomendaciones. Primero, se solicita a los participantes que, para una mejor calidad en la transmisión del evento, desactiven sus micrófonos y cámaras. Segundo, se solicita a todos los interesados a realizar alguna pregunta, hagámosla llegar a través del chat del aplicativo para ser respondidas al final de la presentación. Tercero, se les informa a los participantes que está prohibido realizar publicidad o propaganda a cualquier tipo de producto o servicio. El chat de este evento será utilizado solo para hacer consultas sobre el mismo. Cuarto, también se solicita a los participantes que, para cumplir los estándares de registro de asistencia, enviar por el chat del anfitrión DigeCadeta Fondepes sus nombres y apellidos. Esto nos ayudará a optimizar la entrega de los certificados y confirmar la asistencia. Quinto, finalmente, queremos informar que para los que deseen realizar la reproducción de videos e imágenes producto de este taller, se haga señalando la autoría de lo mismo. Gracias. El día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias del FONDEPES, a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, DigeCadeta, hemos programado el desarrollo del taller denominado Diseño y Construcción de Jaulas Flotantes para el cultivo de truchas, la cual tendrá la participación como ponente al biólogo Gimael Guamán Romaní, profesional de la DigeCadeta y responsable de la unidad de transferencia tecnológica de Ayacucho Brain. A continuación, daremos detalles del perfil de nuestro ponente. Biólogo Gimael Guamán Romaní, biólogo con especialidad en ecología y recursos naturales, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en gestión ambiental y biodiversidad. Cuenta con 11 años de experiencia en la actividad acuícola en truchas y peces amazónicos, desarrollando actividades como jefe de producción en la piscigranja de Cibayaguato de la Municipalidad de Iquimbiri. Desempeñó el cargo de director de Acuicultura y Medio Ambiente de la Dirección Subregional de la Producción Andahuaylas de la región Apurímac. Actualmente es el responsable de la Unidad de Transferencia Tecnológica Ayacucho Brain del FONDEPES. En esta oportunidad, tenemos el honor de contar con dos invitados de gran trayectoria, quienes conforman el panel de profesionales que dará un comentario sobre la ponencia de del biólogo Gimael Guamán. El panel está conformado por el doctor Abel Walter Zambrano Cabanillas, ingeniero pesquero tecnólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en ciencias en la especialidad de acuicultura y doctorado en ingeniería. Cuenta con aportes en estudios de investigación como ingeniería de la contaminación. Actualmente es decano de la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias, FODCA,
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nos acompaña también el doctor Carlos Carrasco Badajoz, biólogo con más de 20 años de experiencia en la evaluación de recursos hídricos continentales para la acuicultura. Ha sido jefe de producción en la estación pesquera Ayacucho de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho. Actualmente es docente principal de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, responsable del proyecto de investigación Capacidad de Carga de Lagunas y Ríos Andinos para el fomento de una truchicultura sostenible. Para dar inicio a la exposición, tenemos el agrado de invitar al director de la DIGECADETA, biólogo Carlos Calderón Deza, a dar las palabras de bienvenida del evento. Adelante, biólogo. Muchas gracias, Carlos Real. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por darnos un día más de vida y también pedirle nuestras oraciones por la salud de todos los presentes y sus familiares. Gracias por el acompañamiento que nos dan sábado a sábado en estos cursos virtuales que venimos desarrollando después del decreto de emergencia sanitaria. Es el 20º curso que estaríamos desarrollando en esta oportunidad sobre el diseño y construcción de jaulas flotantes para el cultivo de trucha específicamente. Esta propuesta de trabajar con estas estructuras flotantes data de hace más de 20 años por parte de Fondepes, en la cual trabajamos principalmente con trucha en algunas lagunillas del distrito de Santa Lucía, Lampa, Puno, en donde los campesinos podían acceder a esos bajos costos para poder desarrollar su cultivo. Asimismo, también estas estructuras, lógicamente a nivel mundial, ya tienen, son de alto costo para determinadas especies y lo fabrican ya industrialmente, pero son de elevado costo que se utilizan también para especies marinas en los océanos. Nosotros también hemos trabajado con estas estructuras de bajo costo con otras especies, como en el reservorio, cohechos con tilapias y en lagos sauce con tilapias y peces amazónicos. El cual, en esta oportunidad sobre el cultivo de truchas, también tenemos la experiencia de haber participado en el diseño y construcción de jaulas en el distrito de Chungui, en Ayacucho, en el cual va a exponer también el colega Gimael Guamán. Cabe indicar que todos estos conocimientos que les transferimos a ustedes son producto de las experiencias que realizamos como Fondepes. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y la participación, y en esta oportunidad contamos con el doctor César Combina Salvatierra, congresista de la República y presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, a quien quisiera darle la palabra para que se dirija a todos los presentes. Adelante, doctor César, muy agradecido. Doctor César Combina, por favor, se encontrará con el micrófono, si está con el micrófono prendido, ¿no? Sí, está con el micrófono prendido. Parece que tiene problemas de audio.
O si no, cuando su micrófono se active, podemos ya darle el uso de la palabra. Perfecto. En todo caso, para continuar con la exposición del biólogo Ismael Guamán, quiero dar por inaugurado este evento con la participación de todos ustedes a quienes nuevamente agradezco y agradecemos como Fondepes a los presentes. Adelante, Carlito Herrero. Gracias, director. Vamos a dar la palabra al biólogo Ismael Guamán Romaní. Adelante, biólogo. Bueno, gracias, Carlitos. Tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Agradecer por su participación. Prosiguiendo con nuestro ciclo de conferencias de los sábados de acuicultura del Fondepes. Una vez más estoy con ustedes, ¿no? Para compartirle las experiencias que venimos realizando en el desarrollo de la actividad acuícola a nivel nacional. Bien. Creo que hoy día es un día, para mí, un día muy especial. Recordar que hace 7 años ingresé al Fondepes, un día como hoy. Me abrió las puertas Fondepes para compartir mi experiencia en el BRAE, ¿no? Son 7 años que estoy en Fondepes, muy agradecido. Bueno, iniciamos con nuestro taller. Como objetivo de este taller tenemos transferir una tecnología accesible para los productores que desean iniciar la actividad acuícola en jaulas flotantes, con costos muy bajos. Es bien, que ya lo dijo nuestro director, el biólogo Carlos Calderón, que ya tenemos tecnologías más apropiadas donde que nos garantiza la durabilidad y asimismo una seguridad en el manejo. Tenemos estructuras galvanizadas y de otros materiales que son ya, pero de costos muy elevados, ya para una tecnología ya un poco, a un productor que ya se haya capitalizado, ¿no? Pero con esta tecnología que los que les vamos a enseñar es una tecnología bastante accesible para un productor, una alternativa para iniciar la actividad acuícola, asimismo como para que puedan implementar su capacidad productiva estos productores, ¿no? Bien, tenemos como generalidades, ¿no? Dice, el Fondepes para cumplir como el objetivo de promover y diversificar el desarrollo de la actividad productiva en el país, consideró conveniente promover en el año 1997 la realización de un programa de apoyo a las comunidades campesinas de Laguna Lagunías en Puno. Este programa tenía el objetivo de apoyar técnica, económica y financieramente a los campesinos de estas comunidades para el aprovechamiento de las aguas de la laguna y la crianza de la trucha arcoíris. Mira, como ya bien sabemos que la crianza de la trucha en el Perú, esta especie fue introducida al Perú en 1925 desde Estados Unidos por trabajadores de Cerro de Pasco, de Corporations, quienes habilitaron un ambiente artificial acondicionando en el distrito de La Oroya, junto al Golf Club, para efectuar el proceso de la incubación y el desarrollo de los primeros ejemplares de trucha llegados al Perú. A partir de la década del 70, comenzaron a instalar varias piscigranjas o centros de cultivo de peces, los cuales fueron construidos siguiendo sistemas tradicionales de la crianza, utilizando estanques de concreto. Actualmente, con los avances en la tecnología y nuevas tecnologías de cultivo, la truchicultura viene constituyendo una alternativa para la producción masiva de pescado fresco, así como la generación de puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Sobre la infraestructura acuícola. La infraestructura acuícola es el recinto donde va a albergar los semovientes
en toda la etapa de producción. El tipo tiene que ver con la característica principal del recurso hídrico. Tenemos dos características de recursos hídricos, los lóticos y los lénticos. En los lóticos vamos a hacer la actividad de la crianza de trucha en sistemas convencionales, es decir, vamos a hacer estanques en concreto, en mampostería, puede ser el sistema de ADES, los mixtos, y en aguas lénticas, es decir, en lagunas, reservorios, cochas, ahí vamos a poder hacer la actividad no convencional en una laguna, donde que vamos a hacer la instalación de una jaula flotante. Es el motivo por el cual hoy día nos vamos a aprender, vamos a compartir nuestras experiencias, cómo se hace la instalación de una jaula flotante. La acuicultura en jaulas flotantes, este cultivo en jaulas flotantes procede del sureste asiático, aunque se cree que su origen es relativamente reciente, donde los pescadores de la región criaban bagres y otros peces comerciales en jaulas y cestas de bambú o junco, que hasta que estaban listos para ser transportados al mercado. En la actualidad, el cultivo en jaulas se ha extendido a países de Europa, Asia, África y América, no solo en aguas continentales, sino también para el medio marino, con excepción en pocas zonas. La madera y el bambú han sido sustituidos por materiales nuevos, como las mallas de nylon, el plástico, polietileno y acero, que aunque resulten mucho más costosos, tienen mayor duración y permiten un mejor flujo del agua. Como base legal, tenemos al Decreto Supremo 03 del 2016, produce en el reglamento de la Ley de la Acuicultura 1195, en el artículo 32 nos indica sobre el uso del agua. ¿Qué nos dice? El uso del agua para la acuicultura como medio de crianza, al no ser consultivo, tiene preferencia de uso frente a otras actividades productivas. Esta comprende el desarrollo de la actividad acuícola y la infraestructura destinada para tal fin. En el artículo 34, preferencias de uso del recurso hídrico. Las comunidades campesinas y nativas u originarias tienen preferencia para solicitar el uso con fines de acuicultura de los recursos hídricos que se encuentren ubicados en las tierras donde se encuentren, con arreglo al marco normativo vigente. Para el caso de reservas, con fondos públicos que sean parte del proyecto hidráulicos, la concesión se otorga preferentemente a las comunidades campesinas y nativas u originarias aledañas del ámbito de influencia del proyecto, previa opinión de la administración del proyecto hidráulico. Es decir, si es una reserva, se ha hecho una represa y es con fondos públicos, al proyecto se tiene que pedir una opinión vinculante a la administración del proyecto para realizar esta actividad acuícola. En el artículo 40 sobre el régimen de la concesión, en caso de las nuevas concesiones a ser otorgadas en ambientes continentales, la separación entre concesión no puede ser menor a 100 metros, cuya batimetría no sea menor a 15 metros de profundidad, respetándose los principios y normas de libre tránsito y navegación, corrientes y grados de eutrofización del ambiente hídrico, a fin de evitar el deterioro del medio ambiente. Las consideraciones previas que tenemos que iniciar para iniciar la instalación de las jaulas flotantes. Tenemos que realizar la prospección de la laguna, reservorio o cuerpo de agua. Para ello vamos a hacer un estudio hidrológico. En el estudio hidrológico vamos a tener que hacer el estudio batimétrico, el comportamiento en las épocas de avenida y estiaje, los vientos y los corrientes. Los vientos nos va a ayudar
en qué dirección vamos a instalar nuestras jaulas. Y las corrientes nos va a ayudar a determinar a sí mismo cuál sería nuestra capacidad de producción. Asimismo, tenemos que evitar lagunas cerradas con poco intercambio de agua, ya que éstas pueden eutrofizarse o podrían estar en un proceso de eutrofización cuando no va a tener ese ingreso de agua. Esta es una batimetría que hemos realizado este año a solicitud de la Municipalidad Distrital de Chungui, en Ayacucho. Está a una altitud de 3.698 metros sobre nivel del mar. Tiene un área total de 13.6 hectáreas, una profundidad máxima de 33.6 metros. La laguna, Chayajocha, la comunidad de Churca, distrito de Chungui, provincia La Mar, la región Ayacucho. Esta batimetría nos va a ayudar a determinar, ¿no?, a poder hacer el planeamiento de nuestra producción. Es bien que esta laguna tiene 13 hectáreas, pero vamos a ver, realizado el estudio batimétrico, cuál va a ser nuestra capacidad de producción. Este es el perfil de la laguna. Vemos el perfil de la laguna, son los datos, tiene un ancho máximo de 700 metros, el largo, perdón, 700 metros, el ancho de 252, tiene un perímetro de 1747, una profundidad de 33.6. Si nosotros vemos la línea marcada con roja, estamos poniendo los círculos, esta es una profundidad de 15 metros. Hasta aquí tenemos 15 metros. O sea, estaríamos cumpliendo las recomendaciones técnicas y legales para hacer nuestra instalación de nuestras jaulas flotantes. Pero vemos, regresamos a la lámina anterior, si vemos en el interior la tonalidad rojiza donde se encuentra, estos nos marcan nuestras isóbatas, nuestra profundidad, que toda esta área corresponde a 15 metros. O sea, esta sería nuestra área productiva, nuestra área donde que vamos a hacer nuestra actividad. Toda esta área rojiza corresponde a una área productiva de 1.52 hectáreas. Tiene un largo máximo de 253 y un ancho de 90 metros. O sea, considerando esto, incluso podríamos tener como máximo una concesión y de 1 hectárea y tal vez una de un poco más, respetando la norma que nos dice que tiene que haber 100 metros entre concesión y la otra, la más próxima, ¿verdad? Considerando 15 metros, si lo ponemos aquí, pondríamos nuestras anclas, vamos a tener problema, porque vemos aquí que tiene demasiada pendiente. Tiene mucha pendiente tiene. Si hagamos el ejemplo que pongamos en la línea donde que marque el círculo, pongamos nuestras anclas, con una correntada o un viento puede hacer que nuestra ancla cede y toda nuestra jaula va a caer. O sea, técnicamente no pudiéramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el lugar adecuado. ¿Cuál va a ser nuestro lugar adecuado? Esta parte, la base. La base. Esta va a ser nuestra área productiva que vamos a utilizar. Si nos vamos a la lámina anterior, en la batimetría, vamos a ver en el interior, la parte guinda, va a ser nuestra área donde que vamos a concesionar, nuestra área donde que vamos a realizar nuestra actividad productiva. ¿Cuánto va a ser? Media hectárea. Tiene media hectárea, una profundidad de 33.6 metros. ¿Ves? Que realizar la batimetría es muy importante porque nos va a ayudar a la toma de decisiones. Es muy importante realizar este tema de la batimetría. Como segunda consideración, tenemos la evaluación de los recursos hídricos. Tenemos que hacer el análisis físico-químico de la laguna, ¿no? Tenemos aquí como datos el comportamiento de las truchas en función al nivel del oxígeno,
la temperatura y el pH. Oxígeno, ¿cuál es lo recomendable? De 6 a 8.5. En la temperatura nos recomiendan de 9 a 17 grados. Y el pH de 6.6 a 7.9. Realizando la evaluación de los parámetros físico-químicos, haciendo uso de un equipo de campo, hemos tenido los siguientes resultados. Oxígeno, tenemos 7, estamos dentro del rango. Dióxido de carbono, 8 partes por millón, estamos dentro del rango. Amoníaco, 0, perfecto, estamos dentro del rango. pH, 7, tenemos un agua bastante neutra. Alcalinidad, 20, estamos dentro del rango. Dureza, 50, estamos dentro del rango. Nitrito, 0, 0. La temperatura, 12 grados. Tenemos una transparencia de 1.45 metros. Se recomienda que tiene que tener medio metro de transparencia como mínimo, ¿no? Como tercera consideración, tenemos la accesibilidad al cuerpo de agua. Hay que tener en consideración esto, muy importante, la accesibilidad a nuestra unidad productiva, ya que nos va a permitir poder llevar nuestros insumos y nuestros materiales para realizar la actividad. Asimismo, para poder sacar nuestro producto. Es decir, si tenemos una producción de 10 toneladas de carne de trucha, tenemos que llevar, si tendríamos un factor de conversión de 1 a 1, estaríamos llevando 10 toneladas de alimento balanceado. Para eso tenemos que contar con esa accesibilidad. Si no contamos con la accesibilidad a nuestra unidad productiva, los costos de producción se nos va a elevar. Incluso nosotros mismos nos vamos a estar cansando llevar nuestros productos y sacar llevar nuestros insumos y sacar nuestros productos. Nos va a cansar. Como cuarta consideración, tenemos los servicios complementarios. En los servicios complementarios tenemos que contar con un almacén para nuestro alimento balanceado, nuestros materiales, asimismo una caseta de guardianía. Si contamos con la instalación de las jaulas flotantes, sería recomendable tener una caseta de guardianía y un almacén flotante para así tener una mejor seguridad en el resguardo de nuestra unidad productiva, porque tenemos, yo creo que a muchos productores les ha pasado, siempre hay gente inescrupulosa, ¿qué es lo que hace? Va y lo corta las mallas y todita la trucha se va. Contando con una caseta de guardianía al costado de nuestras jaulas, garantizamos la seguridad. Vamos a iniciar con nuestra estructura flotante o rígida. Dice, la estructura rígida se construye a base de palos de eucalipto, de preferencia 5 metros interior, los cuales son unidos en sus extremos y fijados a un cilindro de plástico de 50 a 60 galones, cada extremo que forma como una figura regular, que le da la flotabilidad a la jaula. En esta se sujetan las bolsas o redes construidas con paños, cabos e hilos. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Contar un terreno uniforme para hacer la instalación de la jaula. Tener palos de 6 a 7 metros, el diámetro de los palos tiene que ser entre 4 y 5 pulgadas. Dejar por lo menos como mínimo 20 días los palos después de haber cortado. Que los palos no tengan su rajadura. Este va a ser nuestra jaula que vamos a construir, ¿no? Este es el tipo de infraestructura que vamos a hacer. Son los palos de eucalipto de entre 4 y 5 de diámetro, son de 6 metros. Para la unión entre los palos vamos a utilizar pernos de acero de 10 a 12 pulgadas por media de diámetro. Vamos a utilizar los cilindros de 55 a 60 galones y para amarrar el cilindro y los palos vamos a utilizar cintas de jeve. También se puede utilizar cabo, que ya les vamos a ir explicando, ¿no? Tenemos aquí las balizas, soldados o pestañas también que le llaman.
nuestra malla. Para una levinera vamos a tener nuestra altura máxima recomendable es de 2.5 metros, altura de toda nuestra bolsa o vivero, como lo podrían llamar, ¿ya? Siempre hay que considerar una tapa para evitar que las aves entren y se lleven a nuestras truchas, ¿no? Hay que considerar una tapa, ¿no? Los cabos vamos a utilizar de 3/4 y así. Este es en la etapa juvenil. En la etapa juvenil ya vamos a utilizar los paños de media a una altura de 3.20. Y ahí en engorde vamos a utilizar la altura 3.60. Paños para etapa de engorde hay que utilizar paños de 1 pulgada de luz de malla. Estos son los materiales que nosotros vamos a necesitar para hacer la instalación de estas jaulas. Bien, para hacer una jaula vamos a utilizar, para una jaula hexagonal, ejemplo, 6 cilindros, 12 palos de roizos, palos o roizos, 6 planchas de jeve, los jeve, la cinta jeve, los pernos, son 24 pernos que vamos a necesitar, silicona, soldados o balizas, las pasarelas y todos los materiales que vamos a utilizar para la jaula, para el sistema de anclaje y 2 bolsas. Siempre se recomienda tener 2 bolsas, una bolsa adicional para poder hacer el cambio, ¿no? Para no contaminar la laguna y no dejar que se malogre también nuestras bolsas. ¿Cuáles son los beneficios de la acuicultura y el cultivo en jaulas flotantes? El aprovechamiento de los cuerpos de agua, tanto continentales y marinas, obteniéndose mayor rendimiento de lo que se tenía inicialmente. Permite maximizar una economía de los recursos en el ambiente acuático, optimizando su explotación. La producción de proteína animal de buena calidad y altos volúmenes a través de la implementación y utilización de las tecnologías apropiadas. Requiere una inversión de capital inicial relativamente bajo. La intensificación de la producción acuícola a través de altas densidades en la siembra y optimización de alimentos. La infraestructura de cultivo, la jaula flotante, es de fácil manejo. Esto debido a su ligereza y sencillez. La cosecha de los peces en jaulas flotantes es sencilla y causa poco daño físico a los peces por el tamaño bastante uniforme. Vamos a realizar el prendimiento. Vamos a iniciar a explicar desde esta lámina cómo vamos a instalar nuestras jaulas flotantes, cómo vamos a realizar. Vamos a explicar, esto fue un taller que realizamos en el 2018, un esfuerzo en equipo que realizamos la Municipalidad Distrital de Anco, el Fondepes, la Asociación y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde que fuimos a hacer una actividad social, donde que logramos hacer un módulo de 5 toneladas de producción, para 5 toneladas de producción de carne de trucha con un costo menor al 50% del costo comercial. Fue un esfuerzo. Lo reitero, la municipalidad, el Fondepes, la asociación y la universidad, donde hicimos un taller de 3 días y logramos hacer nuestra jaula flotante. ¿Qué hicimos? Eran 3 grupos que habíamos formado. Un grupo que se ha dedicado a la estructura rígida, a armar la estructura rígida. El segundo grupo, hacer la bolsa sobre vivero. El tercer grupo, sobre el anclaje. Vamos a comenzar. Sobre el armado de las jaulas flotantes. Ya contamos con los palos, ¿no? Hay que armar la jaula en un lugar uniforme, lo reitero. Hay que ser un lugar uniforme lo posible, adecuado para hacer nuestro armado, ¿no? Formar la figura. Aquí, formar la figura de la jaula. Si vamos a hacer un cuadrado, lo hacemos un cuadrado. Si hacemos el hexagonal, ya lo vamos dando la forma, ¿no? Ya lo juntamos los palos. Posterior a ello, tenemos que tener en consideración como tercera que los palos
Mira, aquí vemos 2 palos gruesos y en la base 2 palos delgados. Lo que se recomienda es que los palos gruesos vayan en la base. Tienen que ir en las bases. Y los delgados sobre ello, ¿no? Pero tenemos que entender, los dos son gruesos y los dos son delgados. Tenemos que hacer esa combinación. Ya lo hemos puesto ahí, lo estamos acomodando, vamos a pasar a medir, ¿no? Como cuarta actividad vamos a empezar a medir. El interior nos tiene que importar. El interior es donde que nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Este interior tenemos que tener los 5 metros. 5 metros aquí y 5 metros aquí. Antes de hacer el cruce tenemos que ya marcarlo. Tenemos que hacer una marca de donde que está los 5 metros. Vemos en la lámina posterior qué es lo que hemos. Hemos marcado con un lapicero o un plumón donde que te pueda tener guía. Aquí es 5 metros, entonces todo esto tiene que tener, hasta aquí va a ser nuestro punto. Como hemos marcado, tenemos que dejar un amarre provisional, hacemos. Un amarre provisional, para esto tenemos que tener cabos de media o un cuarto para poder amarrar. Un amarre provisional solamente. Posterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el perforado. Vamos a perforar. Como tercera, vamos a tener que poner los pernos. Los pernos que vamos a poner, lo hemos dicho, vamos a tener que tener pernos de 12 pulgadas por media. Entre 10 y 12 podemos tener, ¿no? Caso si no nos alcanza, con aquí lo vamos a tener que cortar un poco el tronco, ¿no? Con la ayuda de una suela. Para poner los pernos tenemos que tener en consideración, no nos olvidemos eso, como requisito. El perno tiene que ir de abajo hacia arriba, como vemos en la imagen. Aquí vemos, los pernos tienen que ir de abajo hacia arriba. Caso contrario, si lo pusiéramos al revés, este perno podría dañar nuestro cilindro. Y eso tenemos que evitar. Por eso se recomienda que los pernos tienen que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Una vez que ya lo hemos puesto, no hay que ajustar todavía. No debemos ajustar. ¿Para qué? Para encuadrar. Una vez que ya hemos puesto los 4 pernos a las esquinas, tenemos que utilizar, si va a ser una cuadra, si contamos con una escuadra, ponemos la escuadra, para que no nos salga, que sea lo más uniforme posible, hay que utilizar la escuadra, ¿no? Si no tenemos la escuadra, agarramos una wincha. Agarramos una wincha, aquí mido 5, aquí 5, igual aquí me tiene que medir. Si no te mide 5, tenemos que cuadrearlo, ¿no? Tenemos que cuadrar. Una vez que hemos hecho, ya hemos cuadrado, ahí recién empezamos a ajustar. Hemos ajustado el interior y los extremos ya nos va a ser mucho más fácil la tarea. Mucho más fácil va a ser la tarea, solamente va a ser empalmar. Lo que sí recomendamos es entre tronco y tronco, esta distancia tiene que tener 20 centímetros, 30 centímetros. Entre este y este, 30 centímetros. Para poner pasarelas de 50 centímetros encima y no vamos a tener inconvenientes para el caminar, ¿no? Asimismo, si no queremos utilizar pernos, hay otras técnicas también que puede ser con amarre. La unión entre los palos puede ser con amarre, pero hacer este tipo de amarre, aquí ya tenemos que tener muchísima destreza para hacer este tipo de amarre. Si nosotros no tenemos esas destrezas, hacer ese tipo de amarre, podemos hacer que esto se desate y toda nuestra cabra se pueda hundir. Hay que tener bastante destreza para hacer estos amarres. Nuestro técnico, el que dirige, el que vino a dirigir estos talleres, el técnico Bautista, él es un experto haciendo los amarres, pero él recomienda, dice, se recomienda para lagunas con poco oleaje. Si la laguna tiene poco oleaje, lo puedes hacer, pero si no, utilízalo los pernos. Y los pernos nos va a ayudar a muchísimo, a mayor durabilidad nos ayuda. Entonces les muestro esta figura para hacerles ver que también hay esa alternativa de amarrar. Lo que se recomienda es utilizar los pernos. Para el sistema de flotación, lo dijimos, que vamos a utilizar cilindros entre 50 y 60 galones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es
como primera actividad, limpiar con agua los cilindros de plástico, para evitar cualquier tipo de contaminación dentro del cuerpo de agua. Tenemos que asegurar las tapas de los cilindros con silicona. También podemos tapar con pintura o el esmalte que le llaman. Con eso también podríamos tapar. O también otras personas lo utilizan, brea. No, ¿para qué vamos a tapar eso? Para poder sellar. Para poder sellar. Para evitar el ingreso del agua y tener mayor flotabilidad. Hay otras personas que utilizan como una práctica no recomendable, antes de hacer el sellado lo echan combustible, lo echan gasolina. ¿Para qué? Dice, con el sol va a ayudar a inflar. Sí, va a ayudar a inflar, pero puede hacer, hagamos el caso, que este cilindro se dañe, todo ese combustible va a entrar a la laguna y estaríamos contaminando a la laguna. Estaríamos contaminando. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Si estamos recomendando como primera actividad, lavar, no podemos echar combustible. No podemos utilizar esto. Tenemos que ser lo más cuidadoso posible en poder cuidar nuestras fuentes de agua, ¿no? Como tercera actividad en el sistema de flotación, tenemos que considerar las tapas tienen que ir en horizontal. En esta dirección tienen que ir para evitar que con la presión del agua pueda ingresar ¿no? Puede ingresar el agua al interior del cilindro. Pensar que lo hemos sellado puede hacer que con esa presión pueda haber que el ingreso del agua. Para evitar eso, lo conveniente es poner en horizontal las tapas del cilindro. Para el armado para unir entre la estructura, los palos que hemos formado, y el cilindro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para la unión entre el cilindro y los palos, se tiene que considerar poner un poncho de jeve. Este poncho de jeve, es el tapabarro que utilizan los camiones, similar a ello. ¿Para qué vamos a utilizar o por qué nos sirve utilizar estos ponchos? Estos ponchos nos va a ayudar a poder cubrir el cilindro, ya que si no va a haber una fricción entre el cilindro y el palo, puede hacer que se dañe con el tiempo, pero teniendo el poncho nos va a ayudar a cubrir de esa fricción, asimismo sobre los rayos solares, ¿no? Y con ello vamos a tener mayor durabilidad de nuestros cilindros. Para hacer la unión entre el cilindro y los palos, tenemos dos técnicas. Podemos utilizar las cintas de jeve o los cabos de media pulgada. Lo que recomendamos es utilizar las cintas de jeve. Te garantiza una mayor seguridad los jeves. Como el jeve va a tener una cierta elasticidad, con eso vamos a poder amarrarlo con fuerza y vamos a tener un mayor agarre. Vamos a tener entre el cilindro y los palos, ¿no? También podemos utilizar, lo hemos dicho, el cabo, pero para utilizar el cabo, lo reitero, hay que tener bastante destreza y siempre hemos fallado con el tiempo, con el movimiento, se puede aflojar. Con el tiempo se puede aflojar. Si aquí vemos en la figura, están utilizando unos palos, siendo palanca, para poder hacer bien esa tensión, ¿no? Para hacer bien esa tensión. No habría necesidad de hacer tanta presión si lo utilizaríamos este jeve. Con el jeve queda preciso, lo hemos hecho las prácticas y queda muy bien. Y el tiempo de duración es mucho mayor que un cabo. Asimismo, tenemos que poner nuestras balizas, pestañas, o también le llaman soldados, le dicen en otros lugares, ¿no? Ya, este es para poder para poder amarrar nuestra malla, ¿no? Y poner nuestra tapa más. Esta baliza soldado lo podemos hacer con amarres o asimismo también utilizando pernos. También podríamos utilizar pernos. Ponemos un perno aquí y un perno ahí, ¿no? Si no, lo hacemos con amarre. Ya tenemos la instalación de la jaula, ya tenemos nuestra jaula
Tenemos nuestra jaula con nuestro cilindro, todo listo, con nuestras balizas, soldados, todo listo para trasladar. Tenemos que trasladar. Para hacer el traslado de estas jaulas hay que evitar que los cilindros puedan tener roce sobre el suelo, porque lo podríamos dañar. Si nosotros vemos, vamos a ver, les voy a compartir el video, vemos aquí una jaula hexagonal, estamos cargando más de 15 personas, personas, evitando que nuestros cilindros tengan algún roce con el suelo. Hay que evitar cualquier daño, ¿no? Vamos a perder que puede hacer que nuestros cilindros se hagan los huecos y el agua entra y ya hemos perdido. Tenemos que volver. Y cuando ya hemos hecho nuestro lanzamiento, esto es muy fácil, ya vamos a poder jalar hasta el lugar más cercano de nuestra instalación, de nuestras jaulas, ¿no? Aquí por la orilla estamos jalando y vemos que la flotabilidad es muy buena. Es muy buena la flotabilidad. Aquí vemos que están caminando, ¿ya? Y no se hunde el cilindro, ¿no? Tiene un buen soporte. Ya para la confección de las bolsas, este es el segundo grupo, ¿no? Dice, es el medio que limita el volumen del agua donde se encuentran los peces sometidos al cultivo y deben estar formados por un paño, ¿no? Con aberturas de malla que permitan el escape de los peces. La abertura de la malla permite el intercambio de agua entre el ambiente circundante y el interior de la jaula. Las dimensiones de la bolsa suelen ser principalmente de 5 metros. 5 metros de largo y 5 metros de ancho por 3.5 de profundidad. Con una capacidad útil de 75 metros cúbicos, quedando 50 centímetros de malla sobre el agua para evitar la fuga de los peces. Ya, para la confección de las bolsas de cultivo. Para hacer la confección de estas bolsas de cultivo, o llamados viveros, ¿ya? Vamos a contar con un paño completo, o un rollo de paño vamos a tener, o nos van a vender así en bloque el paño, un paño completo. Estos paños completos, ejemplo, para el caso práctico de este taller que realizamos, este era un paño completo que tenía 100 metros de largo, ¿ya? Y tenía 400 mallas, o sea, 400 coquitos llamamos. Malla llamamos a un coquito, ¿no? O sea, 400 coquitos. Estas 400 mallas equivalían a 12 metros de ancho. O sea, teníamos 100 por 12. Y teníamos que hacer la confección de una jaula cuadrada de 5 por 5. Para eso teníamos que cortar. Para ello tenemos que hacer nuestra actividad, que es lo que vamos a hacer para confección de nuestra malla, ¿no? Nuestra malla, nuestro paño, vamos a medir. Tenemos que tener en consideración que las jaulas, la malla o bolsa o vivero, tiene que tener un 20% de embande. O sea, 20% más tiene que tener. ¿Para qué? Para que haga bolsa, si no va a ser un cono a la hora de hacer la costura, ¿no? Tiene que tener un 20% de embande. ¿Cómo vamos a lograr ese 20% de embande? Si nuestra jaula va a ser de 5 metros, este va a ser de 5 metros, 5 por 5, ¿no? 5 por 5, nuestro paño nos dice 20% de embande. O sea, de los 5 metros que vamos a tener, tenemos que dar el 20% más. De 5, ¿cuánto es el 20%? Es 1 metro más. O sea, tenemos que tener los paños de 6 metros. De cada lado vamos a tener que cortar los paños, de 6 metros por lado. Vamos a medir. La profundidad son 4 metros. De 4 metros, el 20% es 80 centímetros. O sea, tenemos que tener 4.80 metros. La base, 5 por 5, más del 20%, vamos a tener que tener los paños de 6 por 6. Para ello, vamos a iniciar. Hemos medido, entonces, 6 metros de paño. Hemos hecho una señalización para ya no estar cortando, ¿no? 6 metros. Ya tenemos nuestro primer punto.
Igual, hemos hecho todo el círculo. Si hacemos de una jaula de 5 por 5, vamos a tener que multiplicar 6 por 4 por los 4 lados, ¿no? Vamos a tener 24 metros de malla. En cada 6 metros vamos a dejar una señalización. Y esta vamos a cortarlo. Para cortar esta malla tiene sus técnicas, no es para cortar por cortar, porque tenemos que cortar lo más uniforme posible. Y para hacer ese corte uniforme tenemos una técnica. Vamos a tener nuestro paño con la ayuda de 2 o 3 personas, vamos a estirar el paño. Al estirar el paño vamos a encontrar una guía. Este va a ser nuestra guía al cortar nuestro paño. Esta guía son los puntos donde que está prensado los paños. Por esta guía tenemos que empezar a hacer el corte. Para este tenemos que tener una tijera bastante filuda, para poder cortar por esa guía, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos vamos a desviar? Hay que tener bastante cuidado de no desviarlo. Estamos comenzando por este lado y tenemos que terminar en aquí. ¿Qué es lo que pasaría si vamos a terminar aquí? A este lado, comenzamos con 6 metros y vamos a terminar con 7. O puede ser a lo contrario, podemos terminar con 5. ¿Ya? Y no va a ser uniforme nuestro corte. Tenemos que hacer nuestro corte lo más uniforme posible. Esto solamente necesita práctica y destreza. Aquí el técnico Bautista es un trome, él lo estira y solito lo corta, con su pie se ayuda, lo estira un poco, agarra la tijera y lo pasa. Es un experto. Aquí con cuestiones prácticas para que nos enseñe, esto es lo que hicimos, ¿no? Ya para la confección de la bolsa tenemos que unir los paños y un cabo de media. Para el cabo de media, lo hemos dicho, ¿no? El cabo de media, este tiene que tener 5 metros el cabo. El cabo sí tiene que tener 5 metros, pero el paño va a tener 6 metros. El paño va a tener 6 metros. O sea, aquí estamos. De este punto de la señora que está empezando a coser, con el punto de aquí, de la estaca, entre estaca y estaca, donde que hemos amarrado, tiene 5 metros de cabo de media. Y el paño son 6 metros. Estos 6 metros de paño tenemos que coser en estos 5 metros de cabo. O sea, tenemos que hacerlo la cosida lo más uniforme posible para poder tener ese 20% de mande. Para iniciar con las cuestiones prácticas, para poder comenzar, ¿qué es lo que hacemos? Entre el cabo, 5 metros. Buscamos la mitad, 2.5. El paño tiene 6 metros. Agarramos la mitad, 3 metros. Agarramos aquí, lo amarramos, hacemos un amarre provisional para poder empezar a coser en la mitad. Tenemos aquí la mitad. Y asimismo, lo dividimos en la mayor cantidad posible. Aquí hemos dividido, mira, aquí 1, 2, 3 y 4, en 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes iguales. ¿Para qué hacemos esto? Para poder que nuestra postura no sea lo mayor posible. ¿Qué es lo que pasa? Si muchas veces otros no lo hacen esta técnica, empiezan a coser y cuando se dan cuenta, ya no les alcanza la malla. O si no, les sobra la malla. Como tiene mayor cantidad, lo sobra más. Lo juntan mucho la malla, les va a sobrar, o si no, lo estiran mucho y les va a sobrar la malla. Hay que evitar eso. Para eso hay que utilizar esta técnica para coser y nos va a salir mucho mejor la confección de nuestras bolsas. Aquí voy a presentar un video cómo el técnico Bautista nos enseña a coser. Estamos uniendo. Aquí vamos a unir primero la malla. ¿Ya? Vamos a ver si me ayudan, si se escuchan. Listo. ¿Ya? No es necesario que estén ahí haciendo nudos siempre, ¿eh? Eso es un nudo. Perdón. Nudo, ¿no es cierto? Nudo, ¿eh? Ya, nudo. Entonces ustedes, por eso yo les digo, pueden hacer para un nudo, ¿no? Nada más. Sencillo, no es, hay que estar amarrando, hay que estar haciendo un nudo, ¿no? ¿Ya? Nada más. Eso tiene como yo soy zurdo, a lo inverso, ¿no? Ustedes allá, ¿no? A lo que puedan, no es necesariamente como yo estoy haciendo, ¿no? Como yo no voy a poder con esta mano.
Entonces, todo es, solito se hace nudo. ¿Ya? ¿Ves que es ¿No es muy cierto? sencillo? Aquí nos enseña Bautista cómo Entonces, se hace, no es cómo como se está costal de papa cosiéndose. tanto, como decimos, Estamos ¿no? uniendo los extremos del paño, Es ¿no? nudo. Igual forma para unir entre el cabo Siempre van a y agarrar el de paño, más es la adentro misma porque técnica que estos se se pueden utiliza, ir, ¿no es pero cierto? sí hay que tener Entonces, en por ejemplo, consideración como requisito es tener el hilo con el cual está cosiendo es un hilo alquitranado. Utilizamos el hilo alquitranado para garantizar la ¿ya? durabilidad de esta costura, ¿no? Este es el sistema de anclaje, ¿no? En los trabajos previos de la batimetría ya hemos identificado el área de la concesión, ¿no? Los templadores tienen como finalidad mantener a la jaula fija en un lugar determinado, ¿no? El peso del ancla va a depender de muchos factores, tales como la forma, la dimensión de la jaula, características del fondo, la profundidad, la fuerza de corriente del agua, el oleaje, el empuje del viento y la variación del nivel del agua. Todo ello nos va a ser determinar, va a depender de estos factores, el sistema de anclaje. En el sistema de anclaje, lo que se va a recomendar utilizar sacos de 50 kilos, pueden ser los sacos de polietileno, o también se recomienda utilizar los paños, estos paños anchoveteros que hemos utilizado para la construcción, los que nos va a sobrar, hay que utilizar, y si utilizamos el costal, cubrirlo. ¿Para qué? Eso nos va a ayudar en la mayor durabilidad de tener nuestro sistema de anclaje. Nos va a ayudar. Los paños agarramos y lo amarramos sobre el paño y el costal. Tenemos doble protección, ¿verdad? Ya. En el sistema de traje, el trabajo previo, ya hemos hecho una guía donde que hemos pedido nuestra concesión, ¿verdad? Ya como ya tenemos nuestra concesión, hemos puesto una guía donde que vamos a poner nuestro anclaje. Esta es nuestra área concesionada y aquí pongo mi ancla. Ya he puesto una guía, he puesto unas boyas ahí como guía. ¿Ya? Vamos a utilizar sacos de 50 kilos con tierra o grava que se amarra a los extremos. Tenemos que amarrar con cabos de media pulgada, de esta forma. A estos sacos lo podemos cubrir con estos paños, como les decía, con estos paños anchoveteros de lo que hemos estado confeccionando, nuestras bolsas, lo podemos cubrir y hacemos una doble protección. Tenemos el paño y también tenemos los costales, ¿verdad? Los templadores se recomienda usar de 1 pulgada. Estos son los templadores para hacer el anclaje bastante grueso. Para realizar en el anclaje tenemos que contar con una embarcación para el traslado de los costales. Como ejemplo, para una producción de 2 toneladas, vamos a poner 10 sacos de 50 kilos. Van a tener un aproximado entre 500 y 600 kilos cada ancla. Esto es el ejemplo que les hacemos para una producción de 10 toneladas y considerando a la laguna que nosotros hemos evaluado. Si la laguna va a tener bastante movimiento, bastante oleaje, vamos a tener que tener, nuestras anclas va a tener que tener mayor peso. Puede ser hasta de 1 tonelada, 1,5 toneladas. En ambos extremos, ¿no? Hay una experiencia, lo que comentaba allá en Puno, nos dicen que están utilizando solamente una ancla, solamente a una ancla lo amarran las jaulas, la estructura, y este con el movimiento, la jaula se va de un lado hacia el otro lado, con el movimiento, ¿no? Y eso les ayuda ¿a qué? A no eutrofizar en un solo lado la actividad. Siempre vamos a hacer que si tenemos 2 anclas, tenemos que hacer nuestra rotación de cultivo anualmente. Cada año tenemos que rotar nuestro cultivo. Y ellos lo que han hecho para no hacer esa rotación de cultivo, ¿qué es lo que hicieron? Poner solamente una ancla. Y esa ancla hace que de un lado hacia el otro se vaya. ¿Verdad? Como otras prácticas ya complementarias, hay que practicar la cosmovisión andina, no tan solamente la cosmovisión andina.
es a la conservación de la diversidad biológica. En el enfoque ecosistémico, representa una estrategia poderosa para la gestión integrada de tierras, extensiones de agua y recursos vivos que promueven la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. ¿Qué nos dicen los principios ecosistémicos? Son 12 principios ecosistémicos. En el principio número 11, ¿qué nos dice? El enfoque ecosistémico debería tener en cuenta todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. Este es el respeto a las comunidades. Nosotros, los que hemos trabajado con comunidades altoandinas, donde que hemos ido, ellos practican el pago al agua o el pago al APU. Previo a la actividad, hacen su pago. Aquí vemos, en respeto a ello, nosotros cuando realizamos el taller, el técnico Bautista, antes de realizar el anclaje, pidió permiso a la laguna. Vemos que aquí está pidiendo permiso la laguna, haciendo un uso con su coca, su cigarrito y su traguito, ¿no? Para poder hacer permiso, señora laguna, si es macho o hembra, preguntando a la comunidad, porque las comunidades le ponen el sexo a la laguna. Considerando ello, le pide permiso, ¿no? Señora laguna, por favor, voy a hacer esta actividad, y hace sus rituales, tomen su coquita, su traguito, y ojo, que el trago solamente es para probar, cuidado que se emborrachen y estos se van con todo y ancla, se hunden, después van a decir que los del Fondepel les han enseñado y accidente. Solamente es para probar, por favor. Bueno, estos son un módulo demostrativo de las instalaciones de jaulas flotantes para una producción de 10 toneladas. Para 10 toneladas. ¿Cómo podríamos hacer una producción de 10 toneladas? Tenemos 4 jaulas cuadradas y 2 hexagonales. Con 4 jaulas cuadradas y 2 hexagonales tendríamos una producción de 10 toneladas. ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de carga entre una jaula cuadrada y una hexagonal? Tenemos jaulas cuadradas de 5 por lado, tenemos un área de 25 metros cuadrados, una profundidad de 3 metros, un volumen de 75 metros cúbicos. Un hexagonal, 5 metros por lado, el área de 64.95 metros cuadrados, una profundidad de 3.5, un volumen de 227.5 metros cúbicos. La capacidad de carga en jaulas se recomienda tener entre 12 y 15 kilos por metro cúbico. La cantidad lo va a determinar de acuerdo a la evaluación de la laguna que vamos a realizar. Aquí tenemos el ejemplo práctico. Una jaula cuadrada comercial nos cuesta aproximado de 4.000 soles y un hexagonal de 6.000 soles. Esto es comercial, lo digo. Tenemos capacidad de carga para 12, 13 y 15. Utilizando una capacidad intermedia de 13, en una cuadrada podríamos tener una producción de 975, redondeándolo a 1 tonelada, una cuadrada. Y en un hexagonal podríamos tener 3 toneladas. O sea, la hexagonal es más productiva y haciendo costos, una diferencia de 2.000 soles, aquí me produce 1 tonelada y esta me produce 3 toneladas. Y si hago una octogonal, mucho mejor, voy a producir hasta 5 toneladas en una jaula octogonal. Aquí presentamos los costos para hacer la instalación de un módulo de 10 toneladas. Vamos a utilizar 4 jaulas cuadradas y 2 hexagonales, ¿no? 2 hexagonales. Con ello, ¿cuánto me va a costar? Ojo, que estos costos son costos de la región de Ayacucho. En otros lugares tal vez les va a costar un poco más por la accesibilidad o no van a tener estos materiales, les puede costar. Estos son costos referenciales. Estos son costos considerando
considerando que el productor ha sido capacitado y ellos mismos lo van a armar. Aquí no estamos considerando la capacidad técnica de un profesional que va a ir y les puede capacitar, pero si ustedes tienen ya ese conocimiento de poder hacer el armado de estas jaulas, les puede costar aquí. Incluso está mano de obra. ¿Cuánto me cuesta hacer un módulo de 10 toneladas de producción? 17.436 soles. Aumentemos 3.000 soles por la primera vez que les van a venir a capacitar. Ustedes van a contratar a alguien. Bien, les puede salir menos. Nosotros, antes de la emergencia nacional, el año hace 2, 3 años, incluso hemos estado participando con las organizaciones que hemos logrado construir estos módulos. Hemos hecho 3, 4 talleres de construcción de jaulas. Hemos hecho en Anco, en dos comunidades en Anco, hemos hecho en Huancavelica, también lo hemos realizado en Apurímac y teníamos otros planes para este año. Desgraciadamente el tema de la emergencia nacional nos ha malogrado todo, nos ha afectado a todos y no hemos logrado consolidar porque teníamos plan. Bien recuerdo, ya había solicitudes del sur de Ayacucho y es un compromiso que en cualquier momento a nuestros amigos del sur de Ayacucho les vamos a visitar. Están aquí en el auditorio virtual, ¿no? Más bien, agradecer a cada uno de ustedes por participar en nuestros eventos que venimos realizando semana a semana desde que inició la emergencia nacional. Y gracias, ¿no? Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, biólogo Gimael Guamán Romaní, por tan notable presentación, ¿no? Vamos a continuar con el evento presentando a nuestros invitados de honor, ¿no? En esta oportunidad tendremos la participación de nuestros panelistas, comenzando por el doctor Abel Walter Zambrano Cabanillas. Adelante, doctor. Muy buenos días. En primer lugar, permítame felicitar a nuestro expositor por su brillante participación, muy clara, muy precisa, clara, con videos. Y asimismo, permítame también expresar la felicitación al Fondepes por compartir sus experiencias a través de estos espacios virtuales que sábado a sábado contribuyen a fortalecer los conocimientos y las capacidades de las personas relacionadas con el sector acuícola del país. En el caso de la trucha, una de las especies acuícolas más importantes del país, no solo por el volumen de producción, sino por la presencia a nivel nacional y su impacto social, es importante poder estimular la aplicación de tecnologías no convencionales que se adapten a las condiciones del medio, como son los cultivos en jaulas flotantes, y muy bien lo ha expresado el expositor. También es importante poner en valor todo este conocimiento porque el Perú cuenta con una ventaja competitiva para la producción de esta especie, ya que cuenta con abundantes lagunas altoandinas, con las condiciones óptimas para el cultivo de esta especie. En este contexto, se debe apostar por una producción semi-intensiva con el uso de jaulas flotantes, siendo estas generalmente, como lo han demostrado, baratas y de fácil construcción y fácil transporte. Un aspecto a considerar para el cultivo de jaulas flotantes, y esto lo podemos corroborar con la tesis de la maestría de James y Montesinos, es la adherencia de bioincrustantes, en su mayoría algas o pequeños invertebrados, porque cuando se acumulan hacen que ésta se deforme, además que disminuya el tiempo de vida útil de la misma. La obstrucción de la malla restringiendo el intercambio de gases como CO2 y oxígeno. Esto traería como consecuencia la disminución de concentración dentro de la jaula y la acumulación de gases tóxicos, lo cual no es conveniente para el crecimiento de los especímenes. Los
surfactantes favorecen el crecimiento de agentes patógenos, además funcionan como reservorio de estos, lo cual sumado a un déficit de oxígeno dentro de la jaula puede favorecer la presentación de ciertas enfermedades. Asimismo, se tienen datos que algunas bacterias en comunidad con otras pueden formar biofilm que protegen del ataque de los antimicrobianos. En esta última parte quiero decir que nuestra universidad, como una entidad de académica, siempre estará presente para resolver algunas cosas como lo he mencionado, algunas situaciones como estas. Tenemos nosotros en la universidad la Escuela Profesional de Ingeniería y Agricultura. Y además, en esta vez, nosotros como universidad estamos aperturando las maestrías de agricultura, que en este 8 de agosto habrá un examen de ingreso. ¿Todo para qué? Para fortalecer justamente la actividad de la acuicultura. Y quiero terminar mi participación felicitando nuevamente al FONDEPES por su contribución al desarrollo de la acuicultura en el Perú y estrecharle la mano para expresarle que desde la Universidad Nacional Federico Villarreal cuentan con un aliado estratégico porque caminamos en un mismo camino y tenemos un mismo sueño, consolidación de la acuicultura peruana. Muchas gracias. Gracias, doctor Zambrano. Gracias por su participación. Antes de continuar con el evento, me informan que el doctor César Combina ha podido solucionar sus problemas con el audio. No sé si está presente para darle la palabra. ¿Me pueden confirmar, por favor? Doctor César Combina. Está con el micrófono, ya prendió el micrófono. Creo que todavía sigue apagado su micrófono. Bueno, continuamos con la participación de nuestro siguiente panelista, el doctor Carlos Carrasco Badajoz. Adelante, doctor. Buenos días. No sé si se me escucha. Si le escucha un poquito bajito, no sé si podría alzar un poquito la voz, por favor, un poquito más fuerte. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí está mejor? Así es, doctor. Sí, doctor, adelante. Ok, muy amable. Buenos días a todos los presentes y reiterar la felicitación al biólogo Guimael. Eso en base, obviamente, al trabajo que viene realizando FONDEPES en la región Ayacucho, ¿no? Ya tenemos conocimiento que por las acciones que viene desarrollando, ¿no? Que FONDEPES, en la persona de la gente que trabaja en esa institución, viene desarrollando una importante labor, ¿no? No solamente en el BRAE, sino también en la zona andina, con el fomento de la acuicultura, que es la actividad que en el futuro va a cobrar cada vez mayor importancia en la producción de proteína animal. La producción en jaulas, en lagunas altoandinas, pues es una alternativa viable para poder mejorar las condiciones económicas del poblador andino y de las poblaciones nativas, ¿no? Dándoles una alternativa de complementar a su actividad principal, cuál es la agricultura. Sabemos que en nuestro país existe más de 12.000 lagunas, muchísimas de ellas, ¿no? Todavía no se han determinado su aptitud, ¿no? Es decir, si es que se pudieran dedicarse a la acuicultura, seguramente muchas de ellas reúnen los requisitos mínimos para poder desarrollar esa actividad, ¿no? Importante para nuestro país y para la producción de proteína animal. La trucha es una especie introducida, ¿no? Pero sin embargo, a partir de los años 1920, en el cual fue introducido, ha cobrado una importancia cada vez mayor en la generación de recursos económicos y, como les había mencionado, de proteína animal, para poder paliar, ¿no?, la necesidad del poblador andino. Sin embargo,
está causando problemas en la parte de la biodiversidad, pero ese es otro cantar, ¿no? La parte económica, obviamente, cumple un papel muy importante. Ahora, otro aspecto también que es muy interesante resaltar en la exposición del biólogo Gimael es la realización de batimetría, pero con técnicas mucho más avanzadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba todavía en el Ministerio de Pesquería por los años 90, principios de 2000, hacíamos nuestra batimetría amarrando un pedazo de piedra o una piedra a una soga y con el cual hacíamos puntos de profundidad, ¿no? En este caso mínimos. Ahora con el avance de la tecnología es mucho más fácil realizarlo con una ecosonda y generar muchos más puntos que nos permita modelar, ¿no? La forma de la taza de la laguna, de tal forma, de tal manera que podemos estimar, podemos proyectarnos con mayor exactitud a cuánto puede tener la capacidad de producción esa laguna. Pero sin embargo, ¿no? Esos recursos técnicos que es necesario tener para hacer una buena batimetría, probablemente no esté a la mano del poblador andino, ¿no? Del campesino, de los nativos. Entonces, acá debe cumplir un papel importante, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, facilitando, ¿no? El acceso a esa tecnología, de tal manera que se pueda tener información para hacer una producción mucho más adecuada, ¿no? Con la aptitud de la laguna. Ahora, también es importante mencionar que es necesario, obviamente, establecer una línea base en cuanto a las condiciones tróficas del cuerpo de agua, ¿no? Tal como se menciona en el artículo 40 del reglamento de la Ley General de la Acuicultura, teniendo como indicadores, ya se mencionó, ¿no? Amonio, nitrato, fosfato, oxígeno, pero sin embargo no existe valores referenciales para ver el estado trófico. Obviamente tenemos valores para la crianza de la trucha. De tal manera que esa línea base nos puede permitir hacer un seguimiento, ¿no? El estado trófico de la laguna y establecer medidas digamos, de control, medidas de minimización del impacto negativo de la acuicultura, pese a que ese impacto es mínimo. Y un aspecto que es muy importante, me parece resaltar en esta parte, es la transparencia, ¿no? Si nosotros pedimos al campesino que determine amonio, nitrato, fosfato, oxígeno, obviamente lo va a hacer en la parte superficial y aparte de que no tiene lo suficiente, tal vez, ingresos económicos como para poder solventar, ¿no? El gasto en la determinación de esos indicadores. Pero la transparencia es fácil, ¿no? La transparencia se amarra un disco de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Pintado de color blanco y negro, y eso se profundiza. Lo que mediría en este caso es la capacidad de transmisión de la luz, ¿no? De la laguna, y obviamente se va a extinguir en la medida de que exista mayor o menor cantidad de sólido suspensión, y dentro de esto un componente muy importante es el fitoplancton. Entonces, es ideal la producción de trucha en lagunas oligotróficas, ¿no? Donde se menciona que la transparencia es mayor a 5 metros, ¿no? Lo ideal sería que en algunos casos se podía encontrar en las lagunas altoandinas una transparencia de hasta 14, 15 metros. Obviamente son lagunas prístinas, lagunas tal vez de reciente nacimiento, pero también he podido hallar lagunas que son hasta cierto punto podría ser eutrofizadas, cuya transparencia no va más allá de los 2 metros, incluso hasta 80 centímetros. Entonces, en esas condiciones creo que hay que tomar mucho cuidado, ¿no? Para poder establecer jaulas de crianza, puesto que la falta de luz puede incidir, ¿no? En la falta de oxígeno, es decir, tener casos de anoxia, como ha ocurrido en varias zonas ya, ¿no? Con la consecuente muerte no solamente de los peces silvestres, sino principalmente los peces que se hayan confinados en una jaula. Y esto, ¿no? Podríamos solucionar con un seguimiento.
Y otro aspecto también que es importante considerar, no solamente es producir trucha a como dé lugar, ¿no? Yo creo que debemos de ser amigables con el ambiente, de tal manera que no descartemos el cultivo extensivo de trucha en las lagunas. A mi modo de ver, y obviamente falta mucha información científica, es respecto a este concepto, ¿no? De cultivo extensivo como complemento de cultivo intensivo de trucha en jaulas. ¿Por qué? Porque, y esto está comprobado, genera un beneficio adicional al acuicultor, ¿no? Lo que hace es soltar alevinos y gracias a la productividad natural obtener un tiempo determinado peces de una determinada talla y con una mejor calidad de carne. ¿Ya? Pero lamentablemente la producción no es tal vez a gran escala. Ahora, esa acción también podría generar, aplicando la lógica, ¿no? Podría generar la extracción de nutrientes que se ingresa a la laguna, que se ingresa al ecosistema a través del alimento balanceado y, ¿no? Que esto, obviamente, una parte de esto se une a la laguna como heces y orina y finalmente, ¿no? Se liberan nutrientes como fosfato, nitrato y otros más que contribuyen a la eutrofización de las lagunas. Entonces, es un aspecto para mí muy interesante y seguramente para muchos de ustedes muy interesante que se debería de incidir complementando, ¿no? A la actividad de la truchicultura en jaulas. Finalmente, reiterar mis felicitaciones, mi agradecimiento a Fondepes y felicitaciones a Guimael, al biólogo Guimael, al colega Guimael, que está desarrollando un trabajo destacable en la región Ayacucho, en el Bray, en la zona altoandina. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Carrasco Badajoz. Vamos a probar vamos a probar si ya el doctor Combina tiene su micro, nos está escribiendo aquí. Espero que ahora sí se pueda. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Se escucha? Sí, doctor, por fin. Tenemos la participación del doctor César Combina Salvatierra, congresista de la República, presidente de la Comisión de Producción, Pequeñas Empresas y Cooperativas del Congreso de la República. Aparte, él es antropólogo de profesión y docente universitario, representante de la región Junín. Por favor, doctor, el micro es suyo. Muchísimas gracias, Ismael. Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes desde unos minutos después de que empezó el evento. Estuve acompañando toda la exposición sobre la crianza de la trucha a nivel de jaulas, los beneficios, y también he estado siguiendo la participación de los expositores. En realidad, quiero empezar felicitando el trabajo de Fondepes, del Ministerio de la Producción, porque muchas veces hablamos y pensamos de que el Poder Ejecutivo y los ejecutivos regionales deben dedicarse a la obra pública, pero olvidamos que no todo es cemento, olvidamos de que también es necesario generar capacidades y olvidamos también que es necesario sobre todo generar riqueza. Y el Perú es un país rico, como bien ha señalado Ismael. Yo soy el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Parlamento. Y yo suelo conversar con mis colegas en la comisión y digo, somos la Comisión de la Economía Popular, porque si bien la Comisión de Economía se dedica a ver temas financieros, temas bancarios, temas tributarios, nosotros somos los que damos las leyes sectoriales. Y en ese sentido, el sector de pesca, el sector de acuicultura, el sector de industria, micro y pequeña empresa, comercialización y producción agroindustrial son quienes generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en todo el Perú. Y es por eso que digo que somos un país rico, porque esto me ha permitido, además, yo vengo de la región Junín, en donde tengo el orgullo también de conocer una grandísima geografía, mucha diferencia entre nuestra Sierra Central, el Valle del Mantaro, la zona altoandina y también la zona de donde vengo yo, que es la Selva Central. Una gran biodiversidad, una gran capacidad de recurso hídrico,
grandes capacidades en biomasa, en especies forestales y en especies de crianza también que se han domesticado, en donde tenemos que profundizar sobre todo la política pública productiva. Y es por eso que quiero felicitar este tipo de eventos que generan no solamente el fomento de la economía real de los ciudadanos, sino también fortalecen los recursos humanos, que es el recurso más importante en nuestro país. En segundo lugar, amigos, quiero también, yo no soy especialista del sector de pesca, creo que los que me han antecedido tienen la palabra técnica. Sin embargo, yo quiero comentarles, muchos de ustedes son de mi región, algunos son de Ayacucho, algunos son en general productores e interesados de la situación de la acuicultura y de la producción acuícola en zona altoandina. Nosotros estamos debatiendo en los próximos días un dictamen que genera una reactivación o que pretende generar una reactivación productiva de la sierra, de las zonas altoandinas, ubicadas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esta propuesta se había implementado en un gobierno anterior y hace unos meses se truncó producto de que tenía una fecha límite de vencimiento para la exoneración del impuesto a la renta y la posibilidad de importación también a impuesto libre. Uno de los sectores beneficiados es el sector de producción acuícola, especialmente los hermanos que producen trucha. Es por eso que me atrevo a contarles esto, porque estamos en pleno debate, estamos recibiendo las opiniones técnicas del Ministerio de la Producción, y sería muy importante, si es que alguno de ustedes está organizado, pertenece a algún gremio, a alguna comunidad, o tiene contacto con alguna dirección regional de producción, que pueda también con toda confianza hacernos llegar su opinión. Nosotros vamos a también distribuir en nuestra lista de correos el predictamen para que sea público y podamos tener más y más insumos para fortalecer las actividades económicas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Como digo, uno de los cambios que estamos implementando en este dictamen es que estamos incluyendo por primera vez a las capitales de región. Esto sin duda va a ser un problema con el MEF, porque las exoneraciones tributarias no son parte de la política económica del Ministerio de Economía. Sin embargo, en estos momentos es muy necesario. Todos sabemos que la pandemia COVID-19 ha generado una nueva relación, y la migración ya no se da del campo a la ciudad y de las provincias a Lima, sino al contrario, de Lima el retorno a nuestras regiones. Y tenemos muchas zonas, por ejemplo, en la provincia de Yauli y Loroya, muchos distritos como Guayguay, como Marcapomacocha, que tienen gran cantidad de recurso hídrico y que el día de hoy habían sido afectados por la migración hacia la ciudad de Lima, con poblaciones menores a los 500 habitantes en muchos casos. Y en ese sentido, ahora que retornan los pobladores, los jóvenes, los residentes, ¿qué cosa vamos a hacer para generar empleo? ¿Cómo podemos fortalecer cadenas productivas para que no solamente nos dediquemos a un solo sector, sino que podamos tener una multiplicidad de sectores que nos ayude a mitigar económicamente esta crisis? Y es por eso que veo con muy buenos ojos la posibilidad de fortalecer la producción acuícola. Me ha dado mucho gusto que haya realmente voluntad también de aprovechar los grandes espacios de agua que tenemos en la región Junín y en la sierra de todo el Perú, como las lagunas, los lagos, los ojos de agua inmensos que tenemos, y que realmente podríamos ver aprovechados positivamente, no solamente en el sector turismo, sino generando un valor agregado, una riqueza económica, pero también una posibilidad nutricional para nuestros pueblos. Además, sobre eso me gustaría, amigos, que comencemos ampliamente, y creo que es una tarea ciudadana, es una tarea de los parlamentarios, pero también de cada uno de nosotros, en pensar en cómo recuperar muchos espacios de agua a partir de los 1.800, 2.000 metros de altura, que han estado afectados por la contaminación, y que han estado no solamente afectados por la contaminación urbana, sino también por la contaminación minera. Estos espacios a mí me generaba mucha duda si los podemos aprovechar, si puede haber formas de limpiarlos para que quizás no en este año, pero quizás de aquí a unos años, nuestros hijos, nuestros nietos puedan aprovecharlos justamente para la producción de alevinos, la producción de truchas o la producción de peces. Quedo realmente muy contento con este
con este evento en el cual también he estado como participante. Y también quiero comentarles a cada uno de ustedes que cuenta con nosotros en la Comisión de Producción para poder hacer llegar también sus denuncias, sus propuestas, ya quizás de una situación más sectorial, así como estamos trabajando una ley marco para la pesca artesanal. Es un compromiso de nosotros poder garantizar una ley marco para la producción agrícola en zona altoandina y en zona de la selva, en donde también vemos con mucha posibilidad, por ejemplo, la crianza del paco o la crianza del paiche, que es el próximo curso que se está promocionando el día de hoy. Hermanos, a nombre de la Comisión de Producción, nuevamente agradecer a Fondepay y a cada uno de ustedes, así como a los panelistas y a los que han organizado la exposición. Y nuevamente quedo muy agradecido. Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, doctor César Combina, y tomaremos en cuenta la propuesta lanzada y presentada en este espacio, y cuente con la participación de los productores que están presentes y también del FONDEPES, de la Dirección de Acuicultura, Desarrollo Técnico y Capacitación en Acuicultura, FONDEPES. Continuando con el evento, vamos a responder las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat del aplicativo. Biólogo Gimael, ¿tiene usted la palabra? Ya, gracias, Carlitos. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Aquí nos preguntan, ¿se determina la velocidad promedio del agua antes de la instalación de la jaula? Sí, efectivamente. Con una de las actividades previas o acciones previas que tenemos que realizar para instalación de las jaulas, tenemos que realizar la velocidad, ¿no? Considerando las recomendaciones bibliográficas y las experiencias técnicas que se tienen, ¿no? Para poder, nos va a ayudar a la toma de decisiones. La velocidad, ¿cuál va a ser nuestra capacidad de producción? Lo hemos dicho, tenemos la capacidad de producción en una jaula entre 12 y 15, y la velocidad nos va a ayudar a determinar la capacidad de carga, ¿no? Lo reitero. El otro nos dice, ¿cuál es la consideración técnica, científica para limitar los 15 metros de profundidad? Son recomendaciones ya validadas, que se hicieron estudios donde hay que tener esa consideración mayor a 15 metros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no eutrofizar nuestro recurso hídrico, porque bien sabemos el producto de la actividad de la crianza de trucha en las jaulas flotantes, el alimento balanceado que no va a consumir la trucha y asimismo las excretas van a contaminar. Y por eso es lo que se recomienda tener más de 15 metros. No tan solamente es una cuestión técnica, sino también ya legal. La siguiente pregunta es, ¿podría realizar la actividad en una profundidad de 13 metros? Técnicamente lo vas a poder realizar, sí, pero vas a contaminar la laguna. Vas a contaminar. Y asimismo, legalmente no vas a obtener la concesión para utilizar esa laguna. Vas a ser un productor informal y puedes ser causal que venga la Direpro y te pueda dar una sanción. ¿No? Hay que tener, para la crianza de trucha, tenemos que tener una concesión. Hay que concesionar esa laguna. Y uno de los requisitos principales es hacer la batimetría y con la batimetría presentar, ¿no? Sustentar que tiene mayor a 15 metros. Caso contrario, no nos van a dar la concesión. ¿Existen prototipos de dimensiones de las jaulas según los volúmenes de producción? Sí, ya estas experiencias ya lo hemos tenido desde 1997 en el FONDEPES, donde el FONDEPES implementó en Lagunías ya módulos demostrativos para la instalación de jaulas flotantes. Y se tiene una jaula cuadrada, la capacidad de carga nos indica, podemos tener una capacidad productiva hasta de 1 tonelada. Si es una jaula hexagonal, son 3 toneladas. Si hablamos de una octogonal, hablamos de 5 toneladas. Ya se tiene experiencias, y estas experiencias bien lo han replicado en muchos lugares. Puno ha sido un lugar donde se ha realizado estos ensayos. Desde 1997 lo reiteramos, ¿no? También se puede utilizar boyas, son más recomendables para los cilindros. Sí, he visto que los puneños utilizan solamente boyas y con unos metal galvanizado, lo hacen un cuadrado y lo vienen utilizando.
Y en la práctica, si lo utilizamos esta estructura, la que hemos presentado, es una estructura para poder hacer el manejo, ¿no? El tiempo de vida útil de esta jaula puede tener hasta de 5 años. ¿Cuántos días toma para confeccionar una bolsa de cultivo y cuántos días para la jaula en su totalidad? Mira, para instalar las jaulas, lo podemos instalar. Un módulo de 10 toneladas, la estructura lo podríamos hacer en un día. Con el amarre y las balizas, todo lo podríamos hacer en 2 días. ¿Ya? Para hacer la jaula, si lo vamos a hacer utilizando el perno, lo que vamos a utilizar va a ser un taladro, ¿no? Y para utilizar el taladro vamos a tener que llevar un generador. Con el generador, el taladro inmediato, lo hacemos los huecos, los ponemos los pernos y lo vamos a armar rápido. En 2 días lo podemos hacer para una producción de 10 toneladas. Hemos hecho el ejemplo práctico de 4 cuadradas y 2 hexagonales. Yo creo en 2 días. Y en esos 2 días, asimismo, se podría hacer la confección de las bolsas de cultivo, ¿no? De las bolsas lo podríamos realizar. Esto va a depender de la cantidad de gente que vamos a tener. Si vamos a tener un número reducido de personas, una sola persona, una jaula de 4x4 lo puede armar en 3 a 4 días. Pero si tenemos mayor cantidad de gente, lo vamos a armar en menos días. Se arma en grupo, lo hacemos por partes y lo hacemos las instalaciones, ¿no? El ejemplo que hemos hecho nosotros en el taller que hemos realizado, en 3 días hemos armado un módulo de 5 toneladas y no utilizando taladro, hemos utilizado el birbiquí porque era una zona donde que no han llevado su generador y con el birbiquí hemos sufrido, pero hemos logrado en 3 días, todo completo, con las bolsas, con todo hemos logrado tener en 3 días, ¿no? Éramos como 25 personas, si no me equivoco, con la comunidad y las personas que nos ayudaron a armar, ¿no? Otra pregunta dice, ¿por qué confeccionar la bolsa si en el comercio ya existen las bolsas confeccionadas? Sí, efectivamente, en el mercado vamos a encontrar bolsas, incluso las estructuras van a ver y lo podemos confeccionar, incluso nos los pueden lanzar. Sí, pero este taller es una alternativa para que el productor no esté dependiendo de otras personas. Como siempre se les ha dicho cuando hacer los talleres, ¿no? Ustedes tienen que estar en la capacidad técnica de poder resolver sus problemas. ¿Qué va a pasar si su bolsa se rompe? Y no vas a saber cómo coser, vas a tener que llevar al que te ha vendido y decir que te los defaccione. No. El productor tiene que tener esa capacidad técnica de solucionar esos problemas. Y si quiere implementar otra jaula más, le va a salir mucho más barato. Hacer una bolsa de 4x4 en el mercado regional en Ayacucho le cuesta un aproximado de 1.800. Y si él lo confecciona, el productor le confecciona, incluyendo su mano de obra, le va a salir menos de 1.000 soles. 800 soles de ahorro para el productor, y es bien, con eso podríamos estar comprando los alevinos, una cierta cantidad de alimento. Ahorro es progreso, más aún en tiempos de pandemia. Bueno, estos son respecto a las preguntas que me realizaron. También reiterarle el agradecimiento a cada uno de ustedes y asimismo al Fondepes por permitirme una vez más compartir las experiencias en estos sábados de acuicultura. Así que muchas gracias. Gracias, Fondepes. Nuevamente, gracias, biólogo Gimael Guamán. Queremos solicitar a las personas que tengan consultas adicionales sobre el tema, hacerla llegar al siguiente correo, digecadeta@gmail.com, el cual se encuentra en su pantalla en este momento. Queremos reiterarle a los participantes que para solicitar los certificados que deben seguir 3 pasos. El primero, registrarse en el formulario de inscripción. El segundo, participar en el curso y enviar un mensaje indicando su nombre y su correo en el chat del Zoom. Y tercero, luego del curso, enviar un correo a digecadeta@gmail.com solicitando el certificado. Tengamos en cuenta que el certificado se debe enviar como fecha máxima el día martes para que estos puedan ser emitidos en el transcurso de la semana.
Finalmente, le informamos que los videos de los cursos se encuentran publicados en el canal de YouTube de nuestra institución. Gracias. Habiendo concluido la participación de nuestros ponentes, nuestro panel y nuestro invitado, queremos dar por finalizado el presente taller, esperando haber cumplido con sus expectativas e invitarles a participar en el próximo evento, Reproducción de Paiche Arapaima Gigas. También invitamos a observar el siguiente video sobre las actividades que desarrolla el Fondepes. Agradecemos su participación. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. Bienvenidos a nuestra Pesigranja San Luis de Quicha. Nosotros empezamos desde 2012, prácticamente estamos ya casi 8 años ya en crianza de truchas. Nos enteramos cuando recién comenzamos en la crianza de trucha, carecíamos de financiamiento. Nos hemos acercado al gobierno regional y ellos nos han recomendado a Fondepes. En mis albivinos compro a partir de 20 millares a 30 a 40 millares. Para eso requiero yo por lo menos 30.000, 40.000 de recursos. Entonces ahí nos ayuda Fondepes con el préstamo, ¿no? Para seguir aumentando nuestra producción, y otro tiene su interés baja. Eso es lo que nos facilita bastante. Gobierno del Perú, el Perú primero.